Entonces puedo reescribir la expresión de la siguiente manera. Pongo un menos aquí y entonces voy a tener QZ evaluado en Z más delta Z menos QZ evaluado en Z. Y esto dividido entre delta Z igual a 0. Realmente no ha cambiado nada. Si se dan cuenta, el término que estaba en Z más delta Z es negativo y aquí es negativo, y el término que está en Z es positivo. Menos por menos es más, y por lo tanto no ha alterado en nada la expresión. Solo los acomodé para que el término quede final menos inicial. Si ahora aplico el límite cuando delta Z tiende a 0, puedo reescribir esta expresión en forma de una ecuación diferencial de la siguiente manera. Menos derivada de QZ con respecto a Z igual a 0. Y esta será mi ecuación diferencial importante 1. Es importante notar que el menos, en este caso, lo podría borrar porque puedo multiplicar los dos extremos por menos 1 y tengo esa expresión. ¿Sí? Entonces ya obtuve la ecuación diferencial. Y podemos ver ahora que como ya no depende también la temperatura o el flujo de calor del tiempo, entonces ahora tengo simplemente una derivada ordinaria, ya no tengo derivadas parciales. El siguiente paso sería el siguiente: sustituir la ley de Fourier. Del mismo modo que sustituía el transporte de masa por difusión, la ley de Fick, ahora voy a sustituir la ley de Fourier. La ley de Fourier me dice lo siguiente, que QZ es igual a menos conductividad térmica por la derivada de la temperatura con respecto a Z. Ustedes pueden recordar que en la clase anterior les mencionaba que esta ecuación es análoga a la ley de Fick y analizamos qué unidades tenía KT, las unidades de la derivada y las unidades del flux. Pues bueno, haciendo esa sustitución tendría lo siguiente: D en dz de QZ es menos KT por DT en dz es igual a 0. Y entonces la conductividad térmica KT para un material a una temperatura dada es una constante. Por lo tanto, la puedo sacar de la derivada y me quedaría menos KT por la segunda derivada de la temperatura con respecto a Z igual a 0. Y además puedo pasar este KT del otro lado dividiendo y obtendría la ecuación diferencial también, que es equivalente, que sería segunda derivada de la temperatura respecto a Z igual a 0. Y esta es mi ecuación diferencial importante 2. Y esta ecuación, como podemos ver o recordar en el cubo en el cual les explicaba el fenómeno, podemos ver que tiene las siguientes condiciones de frontera. La condición de frontera 1 es que en Z igual a 0, T es igual a T0. Y la condición de frontera 2 es que en Z igual a L, T es igual a TL. Y esa es mi ecuación diferencial importante 2. Y entonces recuerden que esta es una segunda derivada. Y las segundas derivadas se pueden interpretar como aceleraciones. Por ejemplo, cuando tenemos que la velocidad es la derivada de la distancia con respecto al tiempo, nos está diciendo cómo cambia la posición en función del tiempo. Pero ahora la aceleración sería la segunda derivada de la distancia respecto al tiempo. Esto es equivalente a ver cómo se acelera la temperatura respecto a la posición. Tenemos una segunda derivada y entonces esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones de frontera se puede resolver por separación de variables de la siguiente forma. Pausa.